sabemos que Él resucitó porque nos ha resucitado espiritualmente a nosotros y resucitará nuestros cuerpos en el día del Señor. Hoy no vamos a predicar de Romanos, vamos a hacer un paréntesis a toda la predicación consecutiva de Romanos. Hoy quiero predicar un texto que se predica generalmente durante estas épocas, que hablan de la resurrección de Cristo, y es la salvación o la conversión del ladrón en la cruz. Y ya vamos a explicar durante el sermón y al final de las conclusiones por qué es importante predicar sermones de este tipo. Les voy a invitar a leer Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 y vamos a leer de los versículos 32, os leo para ustedes del 32 al 43. Dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora los quiero llevar a mirar cómo narró Mateo esta porción. Vamos al capítulo 27 de Mateo, sin perder de vista el texto principal del sermón, que es Lucas 23. Vamos a Mateo 27. Y vamos a leer solamente el versículo 38 y el versículo 44. Mateo capítulo 27, versículo 38 dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el versículo 44: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Vamos a tener esta perspectiva en mente. Mire que en la primera porción de Lucas hablamos de malhechores. Aquí Mateo nos habla de ladrones que también le injuriaban. Y vamos a ver qué dice Marcos 15. Versículos 27, 28 y 32. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Entonces observen que en Lucas hablamos de malhechores, en Mateo se habla de ladrones y Marcos nos habla de ladrones y de inicuos. Entonces mira la condición. 27, 28 y ahora el versículo 32.
el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Entonces observen que hay una diferencia en los dos relatos, o en los tres relatos, con respecto a que en Lucas se nos menciona que uno de los ladrones reconvino al otro, pero en Mateo y Marcos se nos dice claramente que los dos ladrones lo injuriaban. O sea que vemos claramente que en un principio también el ladrón que se arrepintió injurió el nombre del Señor o la persona de Cristo. Muy bien, ya con esa perspectiva vamos a desarrollar el tema, mis amados hermanos. ¿Y por qué hoy hicimos ese paréntesis? Acostumbramos los predicadores, cuando predicamos un libro completo como es la Carta de los Romanos, que ya hemos predicado 24 sermones, a veces es bueno dar esos espacios cuando el común denominador festeja o celebra lo que conocemos usted y yo como Semana Santa. Los cristianos no celebramos la Semana Santa, nosotros celebramos la muerte y la resurrección de Cristo en cada culto dominical, porque siempre celebramos en la muerte y la resurrección del Señor, y luego a través de la impartición de la cena del Señor o de la práctica de ese sacramento o de esa ordenanza, seguimos rememorando la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, de que Él pagó un precio por nosotros. Si bien que en todos los sermones generalmente hablamos acerca de Cristo, de su obra redentiva, del Evangelio de Cristo, ya sea que se predique del Antiguo o del Nuevo Testamento, siempre todo apunta a que Cristo es nuestro Redentor y a que el Señor resucitó de los muertos, y por eso usted y yo resucitaremos en el día del Señor, aunque ya fuimos resucitados espiritualmente porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero mire el versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tenemos que comprender, hermanos, que esta es una afirmación muy grande, elevada y grandiosamente grande. Y uso esa redundancia porque tenemos que usar esos superlativos, grandísima esa afirmación, para que comprendamos en nuestra mente y corazón lo importante de esa declaración. Es una afirmación que es muy singular, y de esa afirmación podríamos plantear tres preguntas. Para este sermón me basé en unos 4 o 5 textos, obviamente de la Biblia, pero también tuve en cuenta la opinión de grandes predicadores, como unos 3 o 4 que consulté al respecto, de asegurar que estábamos todos bajo la misma línea. Entonces hay que honrar al que hay que honrar. Aquí tengo que honrar a Surgel, tengo que honrar al pastor Pelufo, que es de Argentina, y tengo que honrar, por supuesto, las enseñanzas de Spurgeon, y obviamente honrar a mi Señor por el conocimiento que nos da al estudiar su palabra. Esta afirmación tiene 3 aspectos que tenemos que tener en cuenta como iglesia. La primera, por un lado, ¿quién hizo esta afirmación? La segunda, ¿qué significa esta afirmación? Y la tercera, ¿a quién se le hizo esa afirmación? Vamos a desarrollarlo entonces por partes. Primera, ¿quién hizo esta afirmación? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora es importante responder esta primera cuestión, porque esto nos indicará si esta afirmación es un asunto meramente anecdótico o superficial, o si es una afirmación que está basada en un propósito y en un hecho histórico real, y en un hecho histórico y espiritual casi que sin precedentes en la historia de la humanidad. Podemos ver si esto es algo para tomarse en serio, o por el contrario, si nos olvidamos de la seriedad y que esto no pasará y que no será tampoco nada especial en nuestras vidas. Y esto lo digo por la sencilla razón de que el evento del ladrón en la cruz se ha manifestado de una manera inclusive hasta fabulosa en muchas personas. Hay gente que juega con eso. Me han dicho a mí inclusive: pastor, tranquilo, espéreme, déjeme, yo organizo todos mis asuntos
Y cuando tenga la edad suya, por ahí 60, 70 años, ya miraré y pensaré en lo espiritual. Y a última hora, como hizo el ladrón de la cruz, me arrepiento en último momento y ya. Y tenemos que entender el significado de ello. Porque si bien es cierto que ocurrió, que el ladrón se arrepintió en el último momento, cerca de morir, no quiere decir de que fue de la manera como la mayoría de la gente lo ha establecido. No olvidemos que habían dos ladrones, y que uno entró al paraíso y el otro fue condenado. Y ambos recibieron el mismo impacto y el mismo ejemplo, como lo vamos a desarrollar durante el tema. Esta afirmación, como dijimos antes, la hizo el Señor Jesucristo. Pero, ¿quién es el Señor Jesucristo para hacer una afirmación como esta? Él está hablando con una propiedad cuando dice tal cosa y con una autoridad. Y esto es lo que vamos a tratar de explicar para que entendamos la profundidad y la autoridad espiritual de por qué Cristo se atrevió, entre comillas, así, a manifestar semejante afirmación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Recordemos que se lo estaba diciendo a un malhechor, ladrón, inicuo y que lo injuriaba, un injuriador. Cuando el Señor dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, para que revisemos la importancia de estas declaraciones autoritativas del Señor, revisemos otras que Él hizo. Por ejemplo, Él hizo otra afirmación antes de ascender al cielo en Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, si usted va uniendo en su mente esta declaración, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, significa que está diciendo, todo poder tengo yo, tanto en el cielo como en la tierra, para hacer lo que yo quiera. Porque toda potestad la tiene el Señor. Luego, Él tenía la potestad de decirle al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Miremos otra afirmación. En la que acabamos de ver, estaba afirmando el Señor que tiene suprema autoridad en todo lo que hay en el cielo y en todo lo que hay en la tierra. Él es quien decide, Él es quien determina todos los asuntos y todos los acontecimientos, tanto en el cielo como en la tierra. Como que el que tiene la autoridad para definir los destinos de todas las cosas que están tanto en el cielo como en la tierra. Y esto es algo que Él mismo afirmó. Y nosotros debemos reflexionar en esto, en relación a la primera afirmación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De manera, hermanos, que el ámbito de su poder abarca tanto el cielo como la tierra. O sea, no tiene límites. Y Él tiene los recursos y los medios necesarios para ejecutar lo que Él decide hacer en estos dos ámbitos diferentes. No solamente tiene el poder, sino que tiene los medios para hacer en estos dos ámbitos, tanto en el cielo como en la tierra, lo que Él decida hacer. Cuando leemos los evangelios y nos encontramos con esta realidad, se narra continuamente en los evangelios que el Señor ordenaba o mandaba a los vientos, a los mares, a los peces, cuando los hizo multiplicar en la red de la pesca con Pedro, ordenaba las ondas del mar, ordenaba todo, multiplicó los panes, multiplicó los peces. ¿Sí? La autoridad del Señor es sobre toda la creación. Él gobierna sobre hombres, sobre ángeles, ángeles caídos y no caídos, sobre todo tipo de animales, de bestias, de aves, de peces. Y al leer otra afirmación importante que está en Mateo 25 del 31 al 33, dijo lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose por supuesto a sí mismo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él
todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Benditos de mi Padre, venid a heredar. Entonces, cuando él le dice a uno de estos malhechores: hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿qué le está diciendo aquí? Que era un bendito del Padre. Verso 41 del que estamos leyendo: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estas son declaraciones de una autoridad extraordinaria, por supuesto, perfecta, soberana, suprema. Aquí el Señor Jesús estaba hablando de algo que aún no es presente, de algo que estamos esperando cuando Él venga otra vez para determinar el destino eterno de los hombres, de todas las naciones, como lo acabamos de leer en Mateo capítulo 25. Él determina el destino de las naciones porque para Él todas las naciones del mundo son como una gota que cae de un cubo o de un balde. Él está diciendo así que Él es el juez cuya competencia abarca el destino final de cada ser humano que ha pisado la tierra. Ahora, volviendo nuevamente a nuestro texto y a esa afirmación que le hizo al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No era cualquiera quien dice esto, sino que él puede decir una afirmación como esta porque esa es su competencia. Él puede prometer tal cosa, pues él es quien determina quién entra en el paraíso. Quiero que vayamos por un momento a Daniel capítulo 7. Versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y miren cuánto tiempo vivió Daniel antes de Cristo. Creo que cerca de 600 años. Y está diciendo el profeta Daniel que en la visión de la noche él vio con las nubes del cielo a uno que venía como hijo de hombre. Y al Señor se le llama en el Nuevo Testamento, en varios textos, el Hijo del Hombre, y él mismo dijo el Hijo del Hombre en Mateo capítulo 25, que se presentaba hasta el anciano de días. Es una expresión, es un hebraísmo que significa al Eterno, y le hicieron acercarse delante, y dice que le fue dado todo dominio. Por eso él en Mateo 28 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí dice que le fue dado todo dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Ahora, ¿qué significa que le sirvieran? No todos le van a servir cristianamente, pero todos le sirven en el sentido que todos tienen que obedecer los propósitos con los cuales Él ha establecido esos mandatos. Entonces queda claro que el Señor tenía toda la autoridad celestial y terrenal para hacer semejante afirmación de que hoy estarás conmigo en el paraíso al ladrón de la cruz. Segundo, ¿qué afirma o qué significa o qué está diciendo el Señor a través de esa afirmación? Él está diciendo que Él iba a estar hoy en el paraíso, y ese hombre a quien le dice tal cosa también iba a estar con Él. En un sentido, uno se pone a pensar, ¿cuál fue el último compañero del Señor en la cruz?
El ladrón. ¿Y cuál fue el primero en entrar con él al paraíso? El ladrón. Fue su último compañero y su primer compañero para entrar al paraíso en la resurrección. Pero ¿qué es el paraíso? Y la Biblia nos habla de que el paraíso es un huerto, es un jardín. Entonces el Señor está haciendo referencia al huerto del Edén, a ese lugar especial en la creación en el cual Dios puso a Adán y a Eva cuando fueron creados, pero que luego fueron expulsados de ese jardín especial después de que ellos desobedecieron a Dios. De manera que el paraíso del que habla el Señor Jesucristo es ese lugar de vida que hay tras la muerte. La misma presencia de Dios estaba en ese paraíso. Recuerden que dice que Adán andaba con Dios y Dios le hablaba así en forma directa y se paseaba por el jardín con Adán y con Eva. Entonces vemos ese privilegio que perdieron de estar en la presencia del Señor y fueron expulsados. Cristo, con su sacrificio que estaba ya dispuesto a culminar, a consumar la obra, le promete a este hombre que estaría con él en ese paraíso que en un principio desecharon Adán y Eva, y que Cristo, como el segundo Adán, venía a cumplir todo lo que estaba presupuestado. Es una existencia dichosa que el hombre perdió, pero ahora Cristo retoma este tema, incluso dando acceso otra vez a los hombres a ese paraíso. Cristo puede otorgar al hombre la entrada a ese lugar. Vamos por un momento a Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Por supuesto no lo vamos a leer todo porque no nos alcanza, pero es para que ustedes observen que todo el capítulo 21 y el capítulo 22 nos describe ese paraíso. Por ejemplo, en el capítulo 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Qué palabras tan románticas, tan bonitas, pero así se concibe ese paraíso. En el capítulo 22 lo mismo. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Del trono de Dios y del Cordero. Son tan evidentes esos versículos que hablan de la deidad de Cristo, y aquí habla del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y allí en ese paraíso ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Esto es lo que le estaba el Señor prometiendo al ladrón de la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos que hay una unidad perfecta desde Génesis hasta Apocalipsis en la Biblia, en la palabra de Dios. Tercero, ¿a quién se afirma esto? ¿A quién se le está haciendo semejante promesa? Primero, a un hombre moribundo, ¿cierto? Ahora, ¿este hombre moribundo era un hombre ilustre? No, ¿cierto? ¿Era un hombre merecedor del paraíso? Menos. Era un hombre cuyas obras de caridad o cuyas obras de bondad o cuyo carácter o cuya vida hayan hecho lo suficiente para tener el mérito de poder escuchar tal promesa estando en vida. Sigan comprendiendo que el propósito que nos permitió el Señor ver con el ladrón de la cruz no es para que todo el mundo crea que puede pecar lo que quiera y a último momento arrepentirse. No, no es así. Esto nos está mostrando es que la salvación es del Señor y que Él es soberano en salvar a quien Él quiere. Pues mis queridos amigos y hermanos, nada de esto, de lo que acabamos de describir. El Señor Jesucristo no dice esta afirmación
a un hombre que merece entrar en el paraíso, sino todo lo contrario. Y aquí viene a mi mente Juan capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Te es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo no puedes ver ni entrar al reino de los cielos. Y le estaba diciendo eso ¿a quién? ¿A un hombre que era como el ladrón de la cruz? No, a un hombre recto en muchas cosas, moralista, cumplidor externo de la ley. Era uno de los principales del Sanedrín judío. Y sin embargo a ese hombre religioso el Señor está diciendo: no puedes ver ni entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo. Y cuando uno compara a Nicodemo con la situación de este ladrón malhechor, inicuo, como decía un buen predicador que aprecio mucho, malhechor, ladrón, inicuo, incircunciso, incircunspecto. Y luego pregunta: ¿saben qué significa incircunspecto? No, pues yo tampoco, pero suena como bien. Ok. Inverecundo fue que dijo. Entonces vemos ese contraste entre un hombre religioso que necesita nacer de nuevo, ¿sí? Por eso no podemos pretender, hermanos, que el ladrón de la cruz aplica a todos, como tampoco que lo de Nicodemo. Nicodemo puede ser el hombre más religioso del mundo, pero no tenía vida eterna si no nacía de nuevo. Y este malhechor tenía todos los pecados del mundo, malhechor, o sea, hacedor de males. Eso indica que no era un simple raponero o carterista, no. Cuando se habla de malhechor, que hace muchos males, se refiere inclusive a criminales, asesinos, o si no, porque creen que fue condenado a la cruz. Será el castigo más severo para los peores malhechores. Miremos el contexto del pasaje en Lucas 23, que se nos explica a quién se le dijo esta afirmación. En el versículo 32 dice: malhechores. ¿Para qué? Para que fueran muertos. Es decir, eran hombres que no eran merecedores ni dignos del paraíso, sino que más bien eran dignos del castigo. Eran hombres cuyas obras o acciones y cuyas vidas los hicieron merecedores de semejante lugar. Ni siquiera eran merecedores de vivir siquiera una vida normal. Eran malhechores convictos a quienes se llevaban a sufrir la sentencia, y de las más fuertes sentencias que impartían los romanos, que era la crucifixión. Acuérdense del caso de Barrabás. Barrabás mató a un soldado romano, ¿sí? Y fue catalogado como malhechor y condenado a la muerte. Pero cuando por costumbre se liberaba a uno de los malhechores, la gente prefirió liberar a Barrabás que al Señor. Miremos adicionalmente Mateo 27, otra vez. Nuevamente en Mateo 27, el versículo 38 y el 44. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y en Marcos 15, recordemos nuevamente a Marcos 15, versículo 27, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. El 28, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y el 32, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. O sea, tenemos el testimonio de Mateo y de Marcos que nos narran que ambos injuriaban al Señor. Lucas lo narra de una manera en la cual él quiere mostrar la misericordia de Dios sobre uno de los ladrones. Bien. Ahora bien, viene esta pregunta: ¿y cómo es que el Señor Jesucristo le hace tal afirmación
a un hombre que no merece entrar en el paraíso, y esto entonces nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué no le promete al otro malhechor la misma promesa de entrar en el paraíso? Y aquí está la clave de la obra de Cristo. Entender cómo este hombre que no merecía entrar en el paraíso, y el Señor le promete eso, es uno de los asuntos más importantes que el ser humano debe comprender. Ignorarlo sería fatal, porque no habrá pérdida mayor para nosotros si ignoramos una cuestión como estas. ¿Cómo puede un hombre que no merece entrar en el paraíso recibir la promesa de aquel que da entrada en él? Pues bien, de esta manera, esta afirmación no es un asunto anecdótico, no es el final feliz de una vida adversa, y no es que esto no sea un asunto necesario de tratar. Los méritos necesarios para que una persona pueda poseer o tener la promesa de ir al paraíso tras la muerte son los méritos de Cristo. No son los de la persona que es ingresada al paraíso. Y esto tiene que quedar muy claro para que de una vez por todas, de verdad, estemos convencidos de que nadie puede obtener la salvación por obras. Ya vimos el caso de Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, en espíritu, en agua y en espíritu. Solamente por los méritos de Cristo una persona puede ingresar al paraíso, porque solamente Cristo ha hecho lo necesario. Él ha hecho lo suficiente para que un ser humano pueda entrar y heredar el paraíso. Eso no lo hacemos nosotros, solo lo hace el Señor Jesucristo. Miren que hoy leíamos en Corintios que aun si doy mi vida y me echan al fuego y puedo dar todas mis riquezas a los pobres, puedo hacer cualquier cantidad de obras, si no tengo amor, de nada me sirve eso, absolutamente de nada. Pero no es ese amor humano, sino se refiere al amor por el Señor. Me amáis porque yo os amé primero. A ese amor es que se refiere 1 Corintios 13. El amor que procede de Dios. El amor que procede del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente Él ha hecho lo necesario para ello. Y miremos lo que el apóstol Pablo nos enseña, o el Señor a través del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Nicodemo no se podía gloriar de todas sus cosas, de todo su legalismo y moralismo, y el ladrón de la cruz pues mucho menos podía gloriarse de sus obras perversas. Eso es lo interesante de este mensaje. Eso es lo interesante de la conversión de este hombre. El Señor está hablando de la salvación, está hablando de entrar al paraíso, y esa entrada es por gracia, no por obras. Nadie puede entrar al paraíso diciendo yo lo merecí. Esa es la gran enseñanza de este pasaje y de las Escrituras, queridos hermanos. Ustedes podrán preguntarse, bueno, y si los méritos son los de Cristo, ¿por qué entonces no le prometió el Señor Jesucristo a los dos ladrones la entrada al paraíso? Si observan que esa es la mente humana siempre tratando de razonar, ay, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanta maldad en el mundo? ¿Por qué permite que mueran niños si Dios es tan bueno y tan justo? Bueno, la pregunta correcta es, ¿cómo es posible que Dios no haya acabado con esta humanidad tan perversa, pecadora, mala, terriblemente pecadora, ofensiva a la santidad de Dios? Porque ese ladrón se arrepintió de sus males y le pidió a Jesucristo que se acordara de él en su reino. Vamos nuevamente a Lucas 23, que es nuestro texto base. Del 39 al 42. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
Nosotros, escucha esta expresión, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Cómo hizo para saberlo? Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En la primera porción del versículo 39 al 41 vemos una clara demostración de arrepentimiento y de reconocimiento de su pecado. Y en el versículo 42, claramente la fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo hizo para saber que era un rey? ¿Cómo hizo para saber que era un salvador? Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta última parte la vamos a escudriñar un poco más porque es vital. ¿Cómo le llegó esa gracia salvífica a este hombre? ¿Cómo? ¿Cómo piensan que sucedió? Pues bien, no lo sabemos. Lo que sabemos es que era un ladrón, era un malhechor, que estaba condenado a muerte por crucifixión, que injuriaba también al Señor Jesús. Pero observe esto. Pareciera que por algún medio este ladrón debe haber sido convertido mientras estuvo en la cruz. Y escuchen esto, seguramente nadie le predicó un sermón, ni le fue entregado un mensaje evangelístico al pie de la cruz, ni tampoco se celebró con él ninguna reunión de oración para orar especialmente por él, y no parece que hubiera recibido ninguna instrucción o alguna invitación, no fue bautizado, no fue evangelizado, y con todo este hombre se volvió un creyente sincero y acepto en el Señor Jesucristo. ¿Y saben qué me impacta? Que este hombre sí fue evangelizado, y ahora lo vamos a ver cómo. Inclusive fue evangelizado por los detractores de Jesús. Escuchen esto. Tengan la bondad de reflexionar sobre este punto y notemos su incidencia práctica en los casos de muchas personas que nos rodean. Muchos de los oyentes han sido instruidos desde su niñez, han sido amonestados, advertidos, se les ha implorado, se les ha invitado y con todo no han venido a Cristo. Espero que no sea el caso de ninguno de nosotros. En cambio, este hombre, sin ninguna de esas ventajas, creyó en el Señor Jesucristo y encontró la vida eterna. Y ojo a esto, hermanos, aquellos que hemos escuchado el Evangelio desde hace tiempos, este ladrón no nos va a consolar, sino que más bien nos va a acusar. Porque digamos que él estuvo más o menos 3 horas ahí, sufriendo esa pena, ¿no? Creo que los crucificaron como hacia un poco más de 3 horas, ¿no? Creo que la crucifixión fue como a las 9 de la mañana y el Señor expiró hasta las 3 de la tarde. Ya estamos hablando de 6 horas. Entonces no diga que no fue una decisión de un segundo. Que dijo, sí, ya me arrepiento de mis pecados. No, vamos a ver qué lo llevó durante esas 6 horas. Primero, que injuriaba tanto al Señor y después hacer la declaración que hizo aquí en Lucas. ¿Qué creen ustedes que pudo haber convertido a este pobre ladrón en un hombre salvo? La visión de nuestro grandioso Señor y Salvador. ¿Qué estaba viendo él? A otro crucificado, a otro hombre débil, agotado, desangrado. Tengo sed. ¿Sí? O sea que no podemos decir que él estaba viendo la mejor visión de Cristo, la que vio de pronto el profeta Daniel, cuando dice, vi a uno como figura como del Hijo del Hombre. Este ladrón estaba viendo a un crucificado como él, a un condenado como él. Pero ¿qué advirtió este hombre? Que de parte del Señor Jesucristo no hubo ninguna queja, ni ninguna respuesta a todos los vituperios que decían de él. Este hombre tuvo que haber quedado asombrado cuando oyó a Cristo decir a sus propios verdugos, refiriéndose a los que lo estaban matando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo imagino a ese hombre en la cruz diciendo, ¿cómo así está perdonando a los que lo están matando? Si no ha hecho nada malo, ¿cómo es posible que esté perdonando a todos ellos? ¿Será que me puede perdonar a mí también? Jesús orando por sus asesinos.
Y aparte de eso, no solamente leyó en la cruz que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, sino que escuchó a los injuriadores. ¿Se acuerdan que lo leímos en Marcos y Mateos? Si eres el rey de los judíos, bájate de esa cruz. La mente del ladrón no solamente perdona a sus asesinos, sino que es un rey. Ahí fue donde escuchó que era un rey, y por eso dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Acaso este ladrón moribundo describió o descifró el evangelio en los labios de los enemigos de Cristo? Cuando decían, a otro salvó, que se salve a sí mismo. Entonces vaya usted encontrando todo el esquema hermoso del derramamiento de la gracia de Dios sobre este hombre. Estaba crucificado igual que él. No era ningún atractivo ver a otro hombre crucificado desangrándose para poner la fe en él. Pero entendió que era un rey, entendió que era un salvador. A otro salvó. ¿Será que me puede salvar a mí mismo? ¿Perdonó a los criminales? ¿Será que me puede perdonar a mí también? Si salvó a otros, ¿podría salvarme a mí? Y tal vez viendo el mismo testimonio de Cristo en la cruz, la mirada del Maestro, al ver a todos sus detractores decir, perdónalo, Señor, consumado es, encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, la fe de este hombre difícilmente se puede hallar fuera de las Escrituras o incluso en las propias Escrituras. Este hombre creyó en Cristo cuando literalmente lo veía morir, la muerte de un criminal, y lo llamó Señor a alguien que colgaba de un patíbulo, y fuera de eso le dice, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Si miramos el versículo 40, este hombre no solamente se arrepintió, no solamente comprendió todo lo que les estoy diciendo, sino que también aplicó un principio que es bueno para la salvación, el temor a Dios. ¿Cómo sabemos que tuvo temor de Dios? Verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? ¿Cómo identificó él ese temor de Dios? Por la misma gracia. Reconoció la justicia sobre ellos. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y aparte de eso, reconoció la verdad. Dijo la verdad, somos malos, somos pecadores, merecemos la condenación. Este hombre es bueno, no ha hecho nada malo. O sea que no solamente reconoció todo eso, sino que reconoció la santidad y la integridad de Cristo Jesús. De todo lo que le pasó a este moribundo, a este ladrón de la cruz. Y la divina respuesta, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué conversión tan preciosa la de este hombre. Este ladrón fue el último compañero del Señor y el primero en acompañarlo al paraíso. Qué privilegio tan grande. De verdad, podremos encontrar una fe como la de este hombre. O ¿se acuerdan la del centurión romano? Señor, simplemente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo tengo gente bajo mi autoridad, y si le digo a este que vaya, tiene que ir, y a este que venga, y viene. Por lo tanto, di solamente la palabra. ¿Cómo identificó el centurión esa autoridad suprema de Cristo? Y la fe que tuvo para decir, simplemente di la palabra y mi siervo sanará. Y culmino con unas aplicaciones generales. Este ladrón ha sido citado siempre como un ejemplo de salvación a la 11ª hora. Y en efecto lo es. En su caso queda demostrado que con tal que un hombre se arrepienta, obtiene perdón. ¿Es verdad? La cruz de Cristo es benéfica incluso para un hombre que cuelga de una horca y está próximo a morir, si se arrepiente genuinamente. Pero mis hermanos y amigos, el autor de la carta, el autor del Evangelio, nunca se hubiera propuesto que esta historia se usara para promover que la gente postergue el arrepentimiento hasta su lecho de muerte.
pero lamentablemente es lo que pasa en la mayoría de los casos. Su relato es correcto, pero tenga la seguridad de que nunca se propuso para un aplazamiento del arrepentimiento. Ningún cristiano verdadero podría usarlo, ni lo usaría tan dañinamente como un argumento para justificar su pecado. Quien extrajera de la paciencia de Dios una razón para continuar en el pecado estaría irremediablemente mal. No puede ni debe adaptarse para cumplir propósitos perversos con ella. No puede utilizarse para fomentar el robo, como tampoco puede usarse para aplazar el arrepentimiento, porque la palabra dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y quiero retomar unas palabras muy sabias que expresó justamente el doctor Shadrach Dolphis antes de morir.